Enrólate. Dale play, que el alma quiera hablar. Hola a todos, bienvenidos a Enrólate Podcast, donde la vida también es cine. Yo soy Lorena Enciso y les doy la bienvenida al penúltimo episodio de este mes romántico en el que hablamos y fuimos desde lo más empalagoso hasta llegar a un punto tal vez dramático, tal vez de más contención, tal vez de más emociones, tal vez de sentir y ver las películas distintas. El capítulo de hoy, muy interesante, por supuesto, un capítulo en el que espero tener mucho debate, pero sobre todo dejarlos a ustedes con más preguntas y ganas de cine que sobre todo respuestas que quizás podamos dar aquí. Antes de continuar, quiero invitarlos a todos a que activen la campanita, se suscriban a este maravilloso canal. Estamos muy felices porque la comunidad de Enrólate sigue creciendo, sigue fortaleciéndose y eso nos tiene muy contentos. Síganos también en nuestras redes sociales, Instagram @enrolate.col y TikTok @enrolate.co. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a mis coequiperos, a mis cómplices del debate, porque ha estado muy bueno, por supuesto, Edwin y Néstor. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Primero que todo, muy pero muy buenos días, tardes, noches para todos ustedes, para nuestra querida audiencia, Lore, Néstor. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo más. Bienvenidos todos, seamos. Días, tardes y noches. Bienvenidos a los infieles. ¿Por Néstor, qué dije eso? ¿qué? Néstor dando la bienvenida al episodio de una manera, digámoslo así, entrando en calor y sugestión. Sí, vamos a hablar de una película que muy seguramente hay gente que conoce, pero para otros pudo haber pasado desapercibida. Mis compañeros no la conocían, no la habían visto. Y esta película es del 2002, protagonizada por un galanazo de Hollywood y una actriz que debo decir que para su época hace una interpretación maravillosa. Hoy vamos a hablar de Infiel. En 2002, Infidelidad, protagonizada por Diane Lane y Richard Gere, nos llevó a un lugar donde el deseo y la culpa se encuentran sin advertencia. Connie parece tener una vida perfecta, un esposo amoroso, un hijo, estabilidad, hasta que un encuentro inesperado en Nueva York despierta algo que creía dormido. Lo que comienza como curiosidad se convierte en obsesión, lo que era rutina se transforma en secreto y cada decisión empieza a tener consecuencias imposibles de controlar, porque cuando la pasión cruza la línea, no solo traiciona a otros, también te enfrenta contigo mismo. Infidelidad no es solo una historia sobre engaño, es un retrato intenso de cómo un instante puede cambiarlo todo. Dato curioso antes de continuar e iniciar, sobre todo la conversación de hoy, y es que esta película es un remake de una película francesa de 1969 que se titula La Femme Infidèle. No sé, infidel, no sé cómo se pronunciará. La Femme O sea, que la Infidèle. gente era infiel desde esa época. Desde siempre. ¿Qué tenemos para decir de estas actuaciones tan espectaculares que nos trae Richard y nos trae Diane Lane? Yo había visto a Richard Gere en muy pocas películas, tal vez en Mr. Jones, donde interpreta un personaje con un trastorno bipolar muy profundo. Un papelazo. Aquí en esta película tiene una primera parte más bien prudente, reservada, y una segunda donde se deja ver mucho como personaje. Muy bueno por ese lado. Hay algo bien chévere también con lo que menciona Néstor y
Diane Lane tenía 37 años cuando interpreta el papel de esta mujer y demuestra en la pantalla que las mujeres maduras, entre comillas, todavía son capaces, entre comillas, de sentir y provocar deseo. O sea, se ve como una mujer absolutamente normal, pero Bandida. deseable. Bandida no, pero deseable. Y que disfruta, además, ser deseable y entrar en esta dinámica de seducción, dejarse seducir, adulterio, y sobre todo de sentirse puesta y dispuesta al placer femenino. Gran película. Muy buenos actores, me gustó muchísimo el desempeño actoral de cada uno de ellos. Eh, Hay que resaltar que no es solamente el tema de la infidelidad, a pesar de que así se llama. Es una película que trata de la pérdida de identidad, que trata acerca de las consecuencias de este acto. La película, como la vi, se divide en dos partes, que es el tema erótico afectivo, como lo queramos ver, donde ella, sin querer, no digo que se enamore, sino que Entra en un se deseo. obsesiona un poco con el personaje Paul Martel. Paul. Paul Martel. Y el esposo empieza pues a notar cosas muy extrañas. Y la segunda parte, que es un desenlace que para mí fue un auténtico te vas a ir para atrás. Un auténtico sexto sentido. Sí, Inesperado. porque no me lo esperaba totalmente. De hecho, como yo lo iba viendo, pensé que Paul le iba a hacer algo a él y resultó que Paul siempre fue la víctima. Alerta de spoiler. Para la gente que no la ha visto, invitados a verla. Cualquier cosa, igual fue una película del 2002. Entonces, por favor, sí, recapacite. sí. A mí me gusta cómo inicia la película, porque todo parece estar como puesto aparentemente en su lugar. Y el papel que interpreta Richard, se me olvida su nombre en la película. Richard Gere No, y en la película. Edward. Edward no es ese típico papel que el actor hace siempre de hombre poderoso, de hombre que tiene todo bajo control y seductor, sino que más bien él se deja ver en una interpretación desde lo vulnerable, desde un papel más emocional, más íntimo, llevaba esa relación con ella. Sí. Y diría uno, como lo acaba de mencionar Edwin, que él va a ser la víctima, pero finalmente los sucesos llevan a otro punto. Me gusta mucho como tenerlos a ustedes acá porque siempre digo que la mirada masculina, sobre todo en el papel de él, es diferente a como yo lo puedo percibir de mujer. No estoy justificándola a ella, pero tampoco justifico el acto que él hizo, pero logro entender un poco, tal vez de manera distinta. La historia de esta película, otra vez como en episodios anteriores, nos recrean personajes que actúan bajo circunstancias que no pueden controlar, ¿cierto? No hay villanos como tal, sino personajes muy humanos. Es un papelazo el de Diane Lane. Recordemos que ella está con las amigas en un restaurante, en una de las escenas, ella antes de ir a uno de sus encuentros Adulterio, de dijiste tú. adulterio, apedreable, completamente apedreable, Diane Lane en esta película. Cuando habla con las amigas y una de las amigas revela entre comentarios que le ha pasado, que ha sido infiel. Pero la amiga dice, eso no puede terminar nunca bien. Le dice, entre la conversación de amigas, que eso va a traer un mal desenlace. Y aún así el personaje de Diane no Toma el capta, riesgo, digamos. Sí, no capta, no aprende ni toma. Antes se va más de cabeza. Entonces la película muestra cómo los personajes se dejan llevar por sus instintos y reacciones más primarias, y es lo que pasa con Richard Gere también, que es un hombre completamente vulnerable, es profesional, es un personaje blanco, ¿cierto? No tenía tacha, y por no saber gestionar una traición se vuelve un asesino. Entonces, yo no sé, ahí les dejo.
Ahí los dejo. Apedreable, dijo. Pero es que, Ahí iba con el punto masculino y quiero escucharte antes de... no sé, es que ahí hay una cuestión y es que ella, entiendo que entra en una disonancia cognitiva porque lo que se dice y lo que ella quiere no acorde con sus actos, pero hay que resaltar que ella en varias oportunidades sí trató de que no siguiera más, de que no siguiera más y pues el deseo en este caso le ganó y está, ella estaba en este caso con una pérdida de identidad, ella quería sentirse deseada. Es muy triste porque yo sí veo a Edward de pronto como una víctima porque pues finalmente él estaba siendo una persona que está dando todo lo mejor de sí para que su familia estuviera bien. Inclusive hay una parte de la película que dice, pero ¿cómo así que usted me está diciendo que ella dice que se quería, que ella nunca se quiso ir para los suburbios, sino quería estarse acá, si ella fuera que me dijo que tocaba irnos para allá? Entonces en muchas épocas, en muchas partes sí lo veo como muy vulnerado y no solamente eso, él también él quedó muy sentido con el tema del amigo cuando lo despidió. Entonces hay varias cositas ahí que me parece que viene siendo a Edward como, no digo que esté justificado obviamente porque no voy a Ujú. justificar la violencia porque sí, pero sí lo vería como en la justicia lo llamarían un crimen de intenso dolor, Sí. Yo no digo que Crimen él no... pasional, un decían crimen antes. pasional, Crimen sí. pasional. No, digamos que el punto al que yo iba cuando decía que Edward no es que siempre sea tratado no como una víctima, porque sí lo es en medio de la relación y de esta infidelidad que es cometida por parte de su esposa, pasa a ser victimario, pero siento que es más una cosa, y de pronto va a sonar feo o agresivo de mi parte, pero siento que es algo primitivo, Ujú, instintivo. sí. Es decir, esa rabia, esa emoción tan fuerte que él siente que él no iba tampoco con la misión de matar a Paul. O sea, jamás yo creo que a ese buen hombre le pasó por la cabeza, no es que voy a ir allá y lo voy a volver añicos, jamás, pero hay una pieza clave que es lo que hace que sea un detonante en la emoción, en la psiquis, en lo que él siente, en su vulnerabilidad de haber sido traicionado por la persona que ama, con la que confía. Y siento que ese enseguecimiento es lo que lo lleva a cometer ese acto criminal, pero que finalmente cuando él reacciona y sale como de ese Shock. nublamiento, de ese momento de shock, dice como, carajo, ¿qué hice? Y cómo remedia uno eso. Entonces, era lo que yo les decía al inicio, o sea, los hombres, ¿cómo perciben esas emociones? O sea, ustedes en el papel de hombre, una mujer es más emocional, es más arrancado, ¿sí? Sí, es decir, y no quiero generalizar ni general como, ay, es que no todas las viejas somos unas locas histéricas, comillas, sino que una mujer cuando le puede pasar esas situaciones de infidelidad, uno confronta de una, y es que tengo la prueba, y es que mire, y además porque las mujeres son, no quiero sonar mal, pero son ligeramente cizañeras de, tu novio me está enviando tal pantallazo, y casi como decía la de los reel, pantallazo y para su novia. Las mujeres llegan a hacer eso, pero los hombres caen en otro tipo de dinámicas investigativas, como es el caso de él, impulsivas, porque eso también es algo impulsivo lo que lo lleva a cometer el crimen. Entonces, desde la perspectiva de ustedes de hombre, ¿cómo ven el actuar de Richard desde que él se da cuenta e inicia esta búsqueda de, bueno, qué está pasando y cuál es el motivo y bueno, que llega a cometer el crimen? Bueno, yo lo hablo desde la experiencia y lo hablo pues como tal desde ser hombre, ¿no? Uno de hombre no está criado igual que una mujer. Las cosas son así. O uno lo crían es como aguante, 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 aguante. Y usted solamente tiene que aguantar y ya. Llore para adentro. Llore para adentro. Y aquí los que lloran son las niñas. Y usted no es una niña. Entonces, no es lo mismo Micromachismos. no es lo mismo expresarse igual que ustedes. Por eso pasa lo que pasa en la película. Exactamente. Es la pérdida del control lo que lleva al desenlace de la película. Él creía que todo lo tenía controlado, él es el jefe de su empresa, de hecho, el dueño de la empresa.
lo tenía todo muy bien, a su esposa le da todo, ta. Y cuando él empieza a notar cosas fuera de lo común, es que la persona como que no le cuadra. Cuando el amigo le dice lo de la subasta, como que algo anda mal. Cuando empieza con el tema de la ropa sexy, pero no tiene sexo con él porque ella lo rechaza, algo anda doblemente mal. Entonces ahí es que como que ya una cosa lleva a la otra y empiezan a haber conexiones. Y llega pues la persona, pues si el tipo tiene su poder adquisitivo, pues vamos en este momento a contratar a una persona porque quiero saber qué es lo que está haciendo mi esposa porque nada me cuadra. ¿Te acuerdas que inclusive él llamó al salón de belleza porque él le dijo vamos a almorzar? No quería ir porque tiene que ir al salón de Salón de belleza, hacerse sus cosas. Y esas cosas van llevando una a la otra y llega a donde el Paul Martel y Paul Martel, pues él en su afán de saber por qué carajos con quién me está engañando, porque De esa búsqueda de la verdad. sí, y eso sí creo que cualquier persona lo haría. Él llega y la persona es muy, ¿cómo decirlo? Es muy descarada. Como si lo haces porque no tenía versiones allá, las tiene acá, que es cuando habla de los barrios, cuando habla, por ejemplo, también es que lo que pasa es que habla de nosotros y el detonante de ver la bolita que tiene una connotación final Emocional. Ujú. inmensa, eso es el detonante De él. sí, de él que pierde el control y como lo veo, es que él precisamente para no perder el control de la situación, él empieza pues a maquillar todo. A maquillar y a desmaquillar. Hay acciones que van describiendo los personajes, ¿no? Por ejemplo, tal vez en los primeros dos encuentros de Diane, ¿cómo es el nombre del personaje? Ella No, tiene dos encuentros con el francés, después del primero llega a acostarse con el marido y es Con- porque ella después del primer encuentro, cuando conoce al francés, llega a acostarse con el marido porque se nota que la dejó iniciada a pesar de que solamente se conocieron. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya le estaba faltando esa cercanía ¿Sexual? afectiva y física con el esposo. Eso por un lado. Por el otro hay que comprender la presión, digamos que en esta película se ve de lo que recae sobre un varón adulto que debe resolver. Él ya es trabajador, empresario, es papá, es esposo, pero no es lo suficientemente cercano. Entonces él está diciendo en qué fallé, y esto es lo que se suele decir sobre los hombres que tienen que resolver, tenía que resolverle todo, lo romántico, lo sexual, lo económico, lo del hogar, él tiene que ser todo. ¿Por qué mata al francés? Porque él ya había hecho todo para tener un hogar feliz. También porque lo mata para no matarla a ella y se lo dice. Sí. Él no odia al francés, lo mata y le da con esa bola en la cabeza porque no quería hacerle daño a ella, que es finalmente a quien ama. Entonces, eso, ¿no? Esa lectura de cómo queda cómo es tan vulnerable un personaje que toda su vida no tuvo tacha y por creer que todo está perfecto se vuelve un asesino. Ahora, luego recae sobre ella que ella pudo haber salvado la vida del tipo y tiene una especie de escena que es como, ¿y si yo no hubiera entrado al apartamento ese día del que nos encontramos, él estaría vivo? Entonces son personajes todos vulnerables y víctimas de sus propios instintos. Entonces, por eso creo que no puede haber villanos definidos como tal, sino son las circunstancias, ¿no? Falta de gestión de emociones, como dicen hoy día los coaches emocionales. Los coaches de superación. ¿Usted no le chocó que cuando va la policía a buscar a Connie a la casa, le empezaron a decir, es que su esposa lo reportó como desaparecido? Ah, estaba casado. Sí. O sea, la vieja ya como que empezó como que así, pero como fue en ese micro momento, pero era separado, era como que... ay, menos mal. Sí, no, ella creyó que era importante el Sí. affair que estaba teniendo, que era importante, resulta que no, el man era un pobre, el francés era un pobre pendejo gigolo. Tenía otra, ella lo vio con otra, no era nada importante ni trascendental para el francés, para ella era una forma de volver a estar viva. Es O que, sea, en vano todo. es que es una película muy fuerte de ver. O sea, yo no le tenía fe.
pero cuando la vi decía como hay muchos elementos ahí puestos y volvemos a lo mismo, a las relaciones, a que ella tal vez de tenerlo todo sentía que no tenía nada, de alguna manera estaba vacía también por dentro y busca ese escape y es un encaprichamiento además, Mm. porque ella de alguna manera le puede poner el mundo a sus pies a Paul. Le lleva 10 años, más o menos, y de hecho él lo dice, ella cuando tienen la primera conversación, que es cuando su caída y demás, él ya es como coquetico, como toda la vaina, y también podría decir, uno cae en ese cliché de que los franceses son así, y él le dice, no, tengo 28 años y la vieja como, uno dice, "Ay, no, no pasa nada en ella, claro, ella empieza a gesticular de una manera distinta, la forma en cómo se ve, la forma en cómo todo eso, y es lo que la lleva a ella a querer y no querer, que es lo que dices tú, Edwin, que es como ella muchas veces trató de frenar, de hecho el primer encuentro que ellos tienen, diría uno, ay no, qué agresividad, que todo, no, es impulsivo, es volvemos a lo mismo, muy primitivo, es muy del deseo, es como urgente para ella, incluso porque las dos o la noche anterior había intentado tener relaciones con su esposo y no sucede pues a raíz de que están atendiendo a su hijo. Entonces para ella es más como carnal, de hecho el primer encuentro es muy carnal y siento que todos los encuentros íntimos entre ellos son así, son muy pasionales, muy de arranque, muy como son las infidelidades, muy seguramente. Entonces pues no sé, a mí me parece una película, Especulamos, no sabemos. no sabemos, me parece una película muy fuerte de ver. Depende también de otras cosas. No solamente de ver, sino el espejo que refleja la película en la persona que está viendo el contenido. Y en el momento emocional que esté. También. Sí, obvio. Sí, porque, digamos, cuando estaban charlando con las amigas de, ay, yo sí lo haría. Y la otra fue muy enfática como que no lo haga. Yo pensé que se lo habían hecho a ella. Ella fue, o sea, lo Sí, hizo entender fue que como que no. Me pasó a mí Y y no lastimé, termina y, no, bien. y sí lastimó a la pareja lastimosamente. Entonces uno se empieza A a rebobinar. recordar sus traumas. Entonces ahí está la cuestión. Uno empieza como a mirar el espejo y sí, tiene razón. No, nunca termina bien. Nunca termina bien. No vamos a hacer preguntas incómodas hoy. No, no las hagas por favor. A usted. ¿será usted asesinado por su mujer? Comente, Like y confiese acá suscríbanse. abajo. ¿El esposo lo visitó en algún momento y usted vendía libros? Fiscalía actúe. No, pero sí es un espejo emocional esa película. Muy fuerte de ver, no solamente, o sea, y ¿sabes qué es lo que la parte carnal ni siquiera es fuerte, es el tema de lo que hace sentir. Es lo que hace sentir. Es el tema de cuando los ve el amigo del esposo, que está ella con el francés almorzando. O Bueno, sea, no sé, todo ese tema me parece que Sí, todo es, adrenalina y... sí, Porque no hay esa emoción en el matrimonio, entonces... y ella termina accediendo porque ella quiere sentirse viva. De quiere. hecho, ustedes se acuerdan cuando en la charla con las amigas me pareció muy importante esa charla. Ella le tienen envidia porque dicen es que pide que todavía tiene el Así. cuerpo en la universidad, como lo tenía en la universidad. ¿Sí? Entonces es Y como volverse a sentir joven. exacto, y es que ese era el comentario que yo les hacía al inicio, porque em, las mujeres, a medida que pues uno va envejeciendo, hay mujeres que no nos pega tan bien o no les pega también la madurez. Ok. E inevitablemente los cuerpos de uno siempre van a cambiar. Y cuando una mujer ha tenido hijos y de pronto las mujeres que son mamás y se pueden conectar y con lo que yo pueda estar diciendo, todo cambia. Sí. Entonces, tus senos no van a ser igual, tu abdomen no va a ser igual, tus glúteos no van a ser igual. Y es inevitable que eso cambie. A ella lo que le gusta es eso, es sentir que todavía, a pesar de que es madura, esposa, madre, ama de casa, es deseada. Y siento que eso es lo que a ella no le permite salir como de ese círculo vicioso, diría uno, de sentirse, o sea, sí, mi esposo está aquí, me ama, me valora, me da todo lo que yo necesito. Soy una mujer que es mantenida entre comillas, o sea, porque no se muestra que ya
esté empleada en ningún momento. No estoy de acuerdo. Exacto. No estoy de acuerdo Espera, con no, la espera, palabra. espera. Bueno, no. Difiero desde- No, por eso lo digo entre comillas, porque para mí no está mal. Es decir, ser ama de casa para mí es un trabajo de tiempo completo, ser mamá es un trabajo de tiempo completo. Por eso lo puse entre comillas, porque hay personas que lo ven así, ¿no? Pero a lo que voy es como ella, a pesar de que tiene el mundo a sus pies, no se siente mujer. Y, o sea, y cuando digo no se siente mujer, es que no se siente vista como ella quisiera sentirse vista por su esposo. Es lo que yo veo como desde mi perspectiva femenina, no sé. Por eso, o sea, siento que esta película sí nos va a llevar como a puntos entre ustedes y yo, porque digo, a las mujeres no es que nos cueste envejecer ni nada de eso, pero, y tampoco quiero decir como hay mucha competencia en el mercado, porque eso también sería subjetivo, o sea, sí, pero es eso, es como soy mamá, tal vez mi esposo me ama, vuelvo a lo mismo, me ama, me quiere, me valora, pero no me ve como yo quiero que me vean. Y puede pasar un poco lo que pasaba en la película de la que hablábamos en el episodio anterior, que uno quiere es como querer tener todo, pero al final pues no todo se puede tener de la misma manera como uno quisiera. Difiero La palabra porque mantenida. Pero es no. mucho muy importante eso, pero me desligo de esas palabras. No tienen que ver con nosotros. Lo cierto es que yo digo que no solamente es el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de uno también, no se queda cargo. Sí, se empieza a salir más barriga de lo normal, no aguanta la misma intensidad de ejercicio que antes. Son muchísimas cosas, no Pero solamente siento que a las las, mujeres. a las mujeres nos han dado siempre más duro en esos temas que a los hombres. Eh, ¿Qué? Es mejor uno bien dado que 30. Partamos de ahí. ¿Los qué? Nos entendemos. No, pero quiero decir, es que siento que a las mujeres sí les dan más duro a veces que a los hombres. Es, es una vaina como que yo digo, si un hombre tiene hijos, y volvemos a lo que hablamos en el capítulo anterior, si un hombre tiene hijos, no sé qué, es maravilloso, es buen papá. Aparte de paternar, trabaja, aparte de trabajar, tiene vida social, no sé qué. A las mujeres nos han dado un poco más duro a través del tiempo. Y a los hombres no nos dan duro las mujeres. Las mujeres, no Y a sé. veces los hombres no nos dan duro también, inclusive entre los mismos hombres. Eso yo Creo que eso entre eso todos nos damos duro. sí, eso es entre todos. Eso no hace aquí que hay es que las mujeres, no, eso aquí es entre todos. Todos tienen, o sea, siempre hay un estándar de belleza para todo, es para todo. Pero el punto es que no estoy de acuerdo con eso porque es que todo el mundo tiene sus cosas. Digamos, no es lo mismo un hombre más joven que un hombre más viejo. Y lo Pero mismo sí es con las lo, mujeres. pero no es lo mismo un hombre más joven que uno más viejo, es cierto, digamos, pero no es lo mismo un hombre joven y vaciado como está este francés, perdóneme, pero Señala a mí. porque no, Por el saco. perdón, es un hombre joven y vaciado a un hombre Señala al vaciado. viejo, un hombre viejo, vamos a señalarla nada, un hombre viejo que tenga plata o un hombre viejo que no tenga Era plata. tan perfecto porque le fue infiel. Pero es que el francés no era un vaciado. No, a comparación del sí. A comparación del esposo. A él sí, pero hermano era vaciado. No, pues Pero a comparación de- nosotros. A Pero nosotros sí, pues, nosotros a somos comparación vaciados. del esposo, sí, pero es que siento que es como una vaina, por eso digo que es un capítulo muy chuate porque es una vaina de adrenalina y es una vaina muy primitiva. Pero es que en ese capítulo no se estaba viendo nada de lo económico. No. A mí me parece que No es el tema está económico, no es el tema económico. implícito. No es el No. tema económico. No. Es el tema de que está bien la persona, simplemente que quiere sentirse diferente, La quiere vieja, sentirse la vieja viva. quería era. La Ella, vieja quería era. lo veo más es como un tema narcisista de parte de ella, como que quiero hacer algo diferente, quiero probar otras cosas, quiero vivir, March, déjame vivir. No, la, Pero no, la vieja no, quería era no parece. sexo. Venga, pero no juzguemos los personajes. Hablemos de cine. Sí, sí. No, yo estoy hablando Yo estoy hablando de la película. Lo que pasa es que cualquier relación, cualquier matrimonio, noviazgo, cualquier tipo de interacción entre una mujer y un hombre o cualquier tipo de relaciones, siempre van a estar en riesgo de que pase lo que pasó en esa película. Siempre va a haber alguien, un hombre, una mujer, afuera, más apuesto, más inteligente, más interesante. Más adinerado, más joven, más... viejo incluso, le puede gustar. Si a los hombres las infidelidades de los hombres también los mueve la cama, ¿cierto? Porque su esposa ya no lo atiende. Es decir, pasa en cualquier relación y no tiene que ver ni con dinero,
solamente, ni con sexo solamente, ni con emoción. A veces es una combinación de muchos factores. El tema es que los personajes no saben gestionar las situaciones. Todos pueden estar en esa situación de la película, pero el que es infiel es el que dice, eso no pasa nada. Eso yo voy, vengo y me baño. Me bañó en el tren. Como hizo ella, ¿cierto? Me bañó en el tren, Pero sí. Si ustedes se dan cuenta, la película es muy, o sea, le habla al cerebro primitivo. Todo es muy primitivo, todo, absolutamente, desde la mujer Es muy cavernícola hasta todo. el esposo, todo es muy, Sí. muy primitivo, todo muy carnal, todo como muy, no sé. Pero la vieja es muy chichipata. Pues, ¿qué fue lo que le regaló? Ah, sí, un regalo. Chichipata. No. Dígame por qué empezó todo eso. Y los panes. Sí, eso es una embarradota de la protagonista, eso es lo del obsequio, porque es lo que él hace que se sienta vulnerado como, Lo que pasa es como que esposo. Y ella- agarra ese objeto y lo lleva a la casa y lo deja en la mesa para que ella se dé cuenta que lo trajo de allá. Es decir, eso está muy bien logrado desde la escritura, esa acción donde no hay reclamos, sino él le dice, la descubrí, y se voltean a mirar y se ven, y ella dice, no puede ser que esto esté aquí si yo lo dejé allí". Allá. y Ya. empieza a conectar todo, la desaparición, todo. Pero es que para ella no era importante porque ya no sabía en ese momento Ah, sí. el plot twist de los mensajes. Falta de comunicación. Pues ese fue el detonante, hermano. Ajá. ¿Qué es de lo que estamos hablando? ¿Verdad? Hablemos de la segunda parte cuando le partió la madre al francés. Me gustó mucho como le dio con ese vidrio en la cabeza. Pucha. Pero es que él ¿Sabías que fue una sola toma? Él es... Es que yo pienso que el detonante fue no fue el regalo, sino lo que había dentro de Por eso. dentro de ese. Claro. Y sabían que no fueron dos veces, sino fue solamente una toma. Lo que nos repitieron. Ok, Datos curiosos. hay un momento en que él comienza a sentirse mal, es decir, le hace clic el cerebro, él pierde toda la compostura porque venía a hablar y a preguntar después, antes de preguntar. Hacer un reclamo como un hombre correcto, Sí, políticamente correcto, de sí. corbata. Antes hay un detallazo ahí, antes de darse cuenta que su regalo está en la casa del francés, es que observa la cama, ve la cama y sabe qué pasó ahí. Y hay un par de almohadas y ambas almohadas tienen la marca de las cabezas y se ve que están recientes las arrugas. Él sabe, eso no fue hace 8 días, porque están marcadas los cuerpos, digamos, sobre las almohadas. Por eso se acerca allá, pregunta, descubre, y él pierde la compostura y le da como un ataque de pánico, puede ser. Sí, entra en shock, era lo que Y ahí él decíamos. pierde el control del mismo y lo mata. Él, sin ese ataque de pronto no, pero ahí le da tan duro físicamente que comete asesinato. Luego ya después hay una cadena de sucesos donde se dedica pues a hacer aseo al apartamento, a limpiar todo. Se da cuenta que en el contestador hay un mensaje de la esposa terminando la relación. Me parece muy emocionante. De ahí en adelante la película se pone vertiginosa y agarra uno dice, de verdad tiene que haber consecuencias para esto, para todos. Uno muerto, un asesino y una persona responsable de esa tragedia. Y queda abierto. O sea, uno no sabe finalmente. Listo, él llega con el objeto, lo pone en donde va, en donde él cree que pertenece, le da esta indirecta a su esposa de, lo sé, o sea, no necesito reclamar, como decías tú, no necesito entrar en una discusión innecesaria porque esto te está demostrando a ti que yo ya lo sé. Y finalmente tienen esta como conversación, saben, la policía ya sabe, ella ha atacados, como decía Edwin, y tú dices al final, ¿y ahí qué? O sea, ella lo va a perdonar sabiendo que mató a alguien que ella deseaba, con quien tuvo su aventura y demás. Él se va a ir a entregar, ese matrimonio va a seguir 2 años, 6 meses, 2 días. ¿Qué va a pasar? Ellos tienen toda la intención de recuperarlo, ¿no? Cuando hablan, sobre todo ella, porque piensa que no quiere perderlo porque es ser responsable de la muerte de un sujeto, perder al esposo y quitar el papá a su hijo. Entonces ya no quiere perderlo
y él, como no puede con la culpa, Esta quiere culpabilidad entregarse. que tiene. Pero en el Sí. momento no quiere perderlo. En un momento. Pero si uno pudiera pensar más allá de, listo, yo ya sé, no quiero perder todos los elementos que tú reúnes en esa conclusión, pero ¿qué pasa de verdad cuando tú tienes que acostarte al lado de una persona que mató a otra? ¿Qué pasa cuando ¿Cierto? tienes que acostarte al lado de una persona que Que- sabes que te estuvo Que te engañando estuvo tanto? engañando tanto tiempo. Es que es de parte de las dos. Sí, 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 no, a eso digo, o sea, ¿qué pasa? O sea, porque ahí hay ya una carga emocional en la pareja y hay una situación que es irremediable, o sea, tú podrías haber remediado la infidelidad, listo, miremos, fuiste infiel, lo que sí, te fallé como mujer, lo que sea, como esposa, vamos a terapia, pero esta persona se queda ya bien, pero es que ya hay un asesinato de por medio, entonces creo que eso es lo que hace la trama Pero bien interesante. también me parece que no es tanto el asesinato, sino la reacción por lo que ella hizo, que causó eso, porque ella sabe que su esposo no es un asesino. Exacto. Es un Es un gran amor. esposo, es un gran papá, es un muy buen hombre. Y ella Desliz. sí, una calentura, bueno, muchas calenturas, Bastantes. tuvieron consecuencias sus acciones, y yo creo que eso es lo que ella más que todo la atormenta. No es saber que estoy durmiendo con un asesino, es saber que yo estoy durmiendo conmigo misma sabiendo que yo hice a un buen hombre un asesino. Ella se siente la autora intelectual de la muerte Claro, del francés. total. Por eso es que ella al final no quiere que él se entregue, porque es que finalmente ella tampoco quiere que se pierda la familia. No solo es la familia, es la posición, es todo. Esa escena de la policía indagándola, preguntándole enfrente de él es buenísima. Y él Total. sabe, ya sabe que ella La es infiel. complicidad que él trata de hacer, Y ¿no? ella se hace de espaldas y como él lo mató al francés, le pone la mano en el hombro y se va, y le da el sentido pésame, pero sin decirle nada, le pone la mano y se va, y ella se queda llorando. Eso es buenísima, esa parte fue es muy buena porque fuertísima. sin diálogo, sino puras acciones para que uno diga que él, si se dan cuenta, le tenía de todas maneras mucha consideración a ella. La dejó llorar por él y se fue. Y la apoyó a ella en la versión de que no lo conocía mucho. O sea, él siempre le tuvo cuidado. No, y él técnicamente dio a entender que también conoció al tipo, sino que no lo recuerda, que fue en Juilliard, que por eso que... En Juilliard. Esas películas eróticas raras veces dejan buenas historias, pero este director, Adrian Lane, hizo 9 semanas y media, hizo Lolita, hizo Atracción Fatal y Propuesta Indecente. Son películas más o menos con Con la algo de misma fondo, línea. Ujú. algo de fondo, pero esta creo que es la mejor junto ¿Lolita? con Atracción Fatal y Lolita, puede Ah, ser. bueno. Sí, a mí ¿Cierto? Lolita me Entonces, parece Es un también. director Muy buena película. que tiene la mano para este tipo de... Esa película nos muestra es como esas relaciones que son funcionales ante los ojos de todo el mundo, pero vacías, Exacto, y finalmente. eso lo vamos a tratar en otros episodios. No en este. Igual es que no solamente es eso. Cualquier relación, mira, yo conozco muchas relaciones que tú has simplemente visto, las ves súper disfuncionales, y son las relaciones más funcionales que hay. Y he visto relaciones Que aparentemente. perfectísimas, mejor dicho, y tú En vas- Instagram. Sí, ¿no? Y vamos a ver, y son una fachada, totalmente. ¿Sientes que ellos son una fachada? No, lo he visto, son una fachada. No, nuestros personajes. No, Este matrimonio no es una No, fachada. parece una No. fachada. Era un No. matrimonio feliz. Exacto, sí, yo ¿Sabes- siento sabes- lo mismo que Yo sí. que pensé cuando él descubrió la infidelidad con las fotos, yo dije, esto no va a ser tan grave, él va a buscar la primer guaricha que se le atraviese y va a devolver, va a pagar con la misma moneda, que sería muchísimo menos grave y preferible para todos. Ella tendría que decir, bueno, me pagó con la misma moneda, pero no hay una vida que se perdió. Yo pensé que iba a hacer eso y dije, no, porque él es un buen hombre. No le va a pagar con la misma moneda, pero ¿qué pasó? Terminó haciendo algo peor. Él era un pan de Dios. Sí, sí, exacto, era un sol, pero terminó siendo algo peor que ser asesino. Entonces yo juraba que iba hacia ese lugar y él también va a ser infiel. O sea que esta película nos puede hablar de esos instintos que pueden estar reprimidos en nosotros y que salen en los peores momentos y que hasta uno mismo se desconoce porque siento que él sí se desconoció un lo que poco. pasa es que, no nos digamos mentiras, somos seres humanos. Sí, sí, sí. El ser humano
desea también. Es una relación en la cual ella siente deseos y también le hubiera podido pasar a él. ¿Por qué no? Es un hombre con dinero, es un hombre atractivo, es un hombre pues, que se ve que es una buena persona, conversadora, chévere, sí. romántico, detallista. Lo hubiera podido pasar, con su misma secretaria lo hubiera podido pasar. ¿Por qué no? Entonces le hubiera podido pasar a cualquiera. Es el tema del deseo y es que el deseo no se pierde. La vuelta es cómo manejas. Gestionarlo. Y lo que tú mismo decís, gestión de riesgos. Salud y seguridad en el trabajo. No, hablaba de esos deseos malos. Es decir, él se desconoce, es cuando... O sea, esa situación sacó lo peor de él, que muy seguramente al ser un pan de Dios, un solecito, en algún momento, eso sí es una pregunta que puedo hacer. ¿Ustedes creen que eso es algo que sí vivía dentro de él o que fue la situación la que llevó a que él fuera, se llevara a la situación de que él se convirtiera en un asesino? O sea, no es como que algo siempre vivió dentro de él, esa persona violenta, esa persona que muy seguramente es capaz de matar, esa persona que es capaz de asesinar, abusar de su poder, porque de alguna manera también el hecho de contratar, pues, un investigador y todo esto es abusar, digamos, o aprovechar más bien ese factor económico que tiene, y siempre estuvo dentro de él esa malicia, pero que nunca salió a brote al momento, o hasta el momento más bien, en que tuvo que enfrentarlo, y el detonante pues es esta bola de cristal, o que este personaje simplemente actuó por impulso. Yo creo que sí. Yo creo que sí había algo. Porque primero que todo, sabíamos que él era celoso. Y él se le empieza a notar porque empieza a notar detalles. Y un detalle muy importante, y es que ella le dice, conocí no sé qué, y era guapo. Entonces, esas son preguntas Canta que me entiendan. es una pregunta que haría uno de chica, como que uno le diga al novio, el esposo, Sí, y conocí, estaba bueno. ¿estaba buena? ¿Aguantaba? Sí, él hace ese tipo de preguntas. Y pues se le quedó muy marcado porque él le dijo, cuando se conoció, eras tú. No, ¿Sí? aparte del jacuzzi. La del jacuzzi. No, cuando No, sí, sí. conocieron Paul No, y Edward. me refiero es como que la vieja lo... No, pero esa es otra cuestión. No, esa es otra cuestión. Esas son las señales de cuando él No. se siente, empieza a sentir el rechazo de parte de la esposa y empieza a encajar las cosas. Sí, pero a lo que yo veo es que ahí empiezan a hacer ese... No, lo veo más desde el primer momento cuando empieza a preguntar como si era guapo y él empieza a encajar otro tipo de cosas que no le cuadran y por eso es que lo lleva a él a contratar a un investigador privado y empieza de pronto no lo muestran ahí que lo maquine, pero sí de pronto él empieza a su descenso moral. Ok, o sea que tú sientes que él de alguna manera siempre tuvo eso dentro de él, y este suceso fue lo que llevó a mostrar De pronto sí una, lo sabía. una personalidad o Sí, de un pronto algo sí, que no y no tenía. lo sabía. Exacto, ok. Lo que ¿Tú, pasa es tú que qué opinas? al tipo se le metieron con lo más sagrado, que es por lo que ha estado luchando toda la vida, y es su familia, Mi hembra. y su mujer, y su hogar. Entonces, no sé si eso habite o no en una persona desde un inicio, pero el todo es gestionar la situación porque le puede pasar a cualquiera y en cualquier momento. Entonces, la película más bien creo que identifica a dónde hay que parar antes de, ¿cierto? Porque va a llegar un momento en que no hay camino de retorno. Y me parece la escena que mencioné antes, cuando la amiga hace sus comentarios, era un llamado del universo de Dios para ella, como ojo, Ojo con eso, manita. cuidado, ¿Ustedes fornicario. no les pareció muy curioso que preciso, o sea, como que el viento prácticamente hizo que ellos como que se unieran, Paul y Connie, y el mismo viento le muestra la ropita como señalándole también los tacones? ¿No les pareció como muy curioso? Como que todo fue una treta del destino, podríamos Muy decirlo. romántico, francés, y con una librería y... O sea, Y un tipo con el don de la palabra, Sí, porque hay que además decirlo. un hablador. Charlatán, un auténtico una labia de charlatán. francés, todo el cuadro perfecto para que una mujer pierda la cabeza y
Exactamente. Las palabras de el fondo, De Mojecoca. fondo. Entonces, lo mismo que se hubiera pasado a él con una mujer también espectacular o Sí. similar. Entonces, una película que más bien es circunstancial. ¿Qué haría usted? ¿En qué momento se hubiera detenido usted? Y para ella, ¿en qué momento se hubiera detenido ella? El francés también. ¿Será que invito a esta vieja? Porque esta vieja, más adelante, el marido me va a matar. Él también, ¿hasta dónde voy a ir? No sé, qué me va a desencadenar para el mismo francés. Y Richard Gere también, diciendo, si sigo investigando, ¿qué voy a hacer cuando la descubra? Es como la vida les da tantas oportunidades a los personajes de detenerse y no lo hacen. No lo hacen porque, ¿por qué no? ¿Por qué no aventurar? ¿Por qué no vivir? Vida solo hay Sí, una. como dijo la amiga, nadie se tiene por qué enterar, yo hago las cosas relajado, Bueno, el momento de Néstor. Karma. El momento de Néstor. fuerte. Entonces califiquemos, ¿no? Califiquemos. A ver, del 1 al 10, tomando todo en cuenta lo que dijo De- Edwin, a ver. Enrola puntos. Enrola puntos. En Enrolómetro. Esa película, cuando yo la vi, yo la verdad no esperaba un giro así y a mí me encantan los temas a ir para atrás. Los giros en las tramas, eso para mí es... Los no te lo veías venir. Sí, yo a esta película, yo sí le puedo dar perfectamente un redondo 10, claro que sí. Por supuesto que sí. Lore, cuéntanos. Eh, A 10 puntos le da a ser infiel, ¿no? Quedamos viendo la moral. Bueno, A la ser infiel, cero. Y es que es una película fuerte. Fuerte la Es película. muy fuerte y tiene muchos elementos Sí. que tú quedas en shock. Quedas fuera de. Y lo que les decía, yo cuando la empecé a ver no le tenía fe, pero fue un auténtico, me fui de jopo, pero eh, siento que están tan bien construidos los personajes, están tan bien puestos. Siento que hay elementos que digo como, ay, eso no pasa en la vida real, tampoco. Entonces yo me voy a arriesgar por un 9.2, 9.2. que sigue siendo alto, Yo digo diría que pasa en la Néstor. vida, pasa en TNT. Sí pasa. Sí hay cosas que pasan, pero hay otras que digo como, no sé si... No, si- es Como cuestionable la escena de arrastrando el cadáver y bajando. Sí, el- esa parte Sí, pero yo me hay refiero- cosas que son yo a veces era infidelidad, cuestionables. eso sí. Yo pensé lo mismo. Claro, Sí, claro, o sí, sea... pero eso puede ser, ¿sabe qué puede ser? El momento del susto y la adrenalina. Sí, pero por eso, o sea, siento que hay elementos que funcionan muy bien y que lo que siempre dicen esto es una historia muy redonda. La historia está muy bien contada, los personajes tienen un desarrollo tremendo, o sea, es una cosa que tú dices, esto empieza en un punto pero termina en otro y me hace pensar y me hace como concentrarme en ello, entonces para mí sí es un 9.2 que sigue siendo alta. Sí, no, para mí es la película gana mucho en la segunda parte. En Cosas que el... no me convencen del todo, pero entretiene de principio a fin la película. Sí. Que es la finalidad. Yo le doy un 7. Porque un 7. Porque el género no es el que más me gusta. Entonces, Que no le gusta hablar de amor. pero De- está bien. O sea, De sí infidelidad, pasa- dice. No pasa sobrado. Con 7 está bien. Ok. Iba a hacer películas, iba a hacer preguntas diría, polémicas, pero dijo, no nos metamos ahí, no mentiras. No, es broma, es broma. No, pero se la vamos a dejar a los enrolados y es, ¿en qué momento debería uno Confiesa en su crimen pasional en la cara. hashtag crimen pasional, no mentiras? No, en qué, escríbanos al 311-863, no mentiras. No, ¿en qué momento creen que sí debió haber ella prestado más atención a esas señales del universo, señales de Dios, como dijo Néstor, y haber detenido, haber hecho de verdad un alto en el camino? Porque tuvo varios momentos en que lo pudo Sí, haber exacto. hecho. Y alcanzó a arrepentirse Y a- decidió. exacto. ¿En Y qué él momento? también. Sí, ¿en qué momento creen que ella, hablemos de ella porque siento que la película es muy del personaje femenino. Entonces, ¿en qué momento creen que ella debió haber hecho eso? No vamos a hablar de cosas privadas, dijo, entrar en temas polémicos, ni con los enrolados. solo cine. Solo cine. Yo sí tengo una pregunta para la audiencia. Aquí.
¿Crees que una infidelidad define quién es una persona o puede ser un error dentro de la vida completa? Ahí les dejo que... Controversial como siempre. Wikipedia. Aquí escuchamos, pero no juzgamos. No, yo escucho juzgo. Es broma. Escríbanos, sí. Déjenos sus comentarios o a través del WhatsApp 311-863-6304. Ya me la aprendí. Queremos leerlos, queremos saber ustedes qué opinan. Y, por supuesto, invitarlos a que vean esta película tan buena. O sea, es que tiene muy buenos elementos en la trama y el desarrollo mismo de los personajes. Se puede volver a ver. Y más adelante hacer otro episodio. No, es que a eso no le gustan las películas. Ay, no, hay más películas de infidelidades. Sí. Creo que en otro episodio vamos a ver una. Esperemos a ver qué pasa. Esperemos a ver qué pasa en Enrólate. Edwin, ¿nos recuerdas por favor tus redes sociales? Y con eso nos despedimos de este episodio de Infieles. Por supuesto. Edwin que en el piso Arias 1987 en Instagram. Nestormento. Nestormento 00 en TikTok, Nestormento 11 en Instagram. El que no nos siga ni comparta el video. ¿Cuál es ser infiel? Va a decir. Es infiel. A todos muchas gracias por conectarse, por ver este episodio con nosotros, por debatirlo y por supuesto esperamos leerlos, que compartan este video, se suscriban a este maravilloso canal, activen la campanita y recuerden nuestros MOOCs, Enrólate, pueden seguirlos solicitando al WhatsApp 311-863-6304 a nuestras redes sociales o por comentarios, ustedes nos escriben qué color quieren, se les antoja, miren, Néstor tiene uno gray. También donaciones. Todo lo pueden encontrar, toda la información en el QR que les dejamos al final de este video. Gracias por escucharnos, gracias por vernos y nos vemos en el episodio final del Amors de febrero. Chao. En Enrólate. Chao, chao. Enrólate.